En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, en el versículo 26, dice a la letra: Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. El sentimiento de inseguridad es muy habitual en estos precisos momentos que vive el mundo. ¿Cuándo acabará esta pandemia? ¿Qué pasará cuando todo esto termine? ¿La situación económica será igual o será peor que antes? ¿Qué posibilidad tengo de contraer este virus? Todas las anteriores son preguntas válidas que podríamos haberlas hecho o hacerlas en su momento y que tienen como punto de inflexión la poca sensación de seguridad ante el futuro más próximo. En medio de tanta inseguridad, es necesario poder evaluar nuestras vidas y ver dónde está fundada nuestra fe. Surge el temor, la desconfianza, la incertidumbre y por supuesto la inseguridad en el ambiente que nos rodea. La televisión y los medios de comunicación a veces extrapolan la realidad y esa percepción termina originando una psicosis casi colectiva en la vida de las personas. Pero cuando como creyentes no mantenemos un equilibrio entre la realidad contextual que nos afecta y la realidad de Dios y de su palabra, podremos desesperar y perder la orientación hacia donde Dios quiere llevarnos. Seguros en la adversidad debe ser más que una declaración reconfortante. Debe transformarse en una realidad práctica justamente en los momentos difíciles que nos ha tocado enfrentar como humanidad. No podemos, aún como creyentes, soslayar el problema que estamos enfrentando. No podemos cerrar los ojos a lo que acontece en el mundo. El problema es más real de lo que nos imaginábamos. No obstante, el creyente, el hijo e hija de Dios, ha sido llamado a permanecer seguros y confiados en la realidad de Dios, independiente del escenario difícil que podamos vivir. El conocido Sermón del Monte de nuestro Señor Jesús, que cubre los capítulos 5 al 7 del Evangelio de Mateo, aborda diversos aspectos y aristas relacionales en el trato hacia nuestros semejantes. Hay una clara horizontalidad en el mensaje de Jesús, pero también hay una clara verticalidad en nuestra relación con Dios. Los versículos que he leído pertenecen a la conclusión de este importante y necesario sermón predicado por Jesús. A continuación, vamos a observar algunos aspectos prácticos en la aplicación de este versículo, de estos textos de la palabra del Señor. En primer lugar, quisiera considerar la reacción del hombre prudente ante la adversidad. Dice el capítulo 7, verso 25: Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Cómo podemos permanecer seguros ante la adversidad? La lluvia que desciende, los ríos que vienen y los vientos que golpean la casa podrían llegar a ser tan violentos y fuertes que provoquen cierta inestabilidad en nuestro interior. No podremos evitar el conflicto ni eludir el problema, pero la clave es saber dónde está fundada nuestra casa. Jesús hace uso de este recurso literario de la comparación, comparando justamente a todo aquel que le escucha y que practica sus enseñanzas con la persona prudente que edifica su vida, su casa sobre la roca. Ese hombre prudente ante la adversidad, dice Jesús, escucha a Cristo. Cualquiera pues que me oye estas palabras
En la adversidad podemos ser proclives a escuchar cualquier artilugio que nos desconecte del problema y que de alguna manera nos haga sentir en nuestro interior una sensación de paz y de tranquilidad. Pero cuando ante la adversidad que enfrentamos, prestamos oído a la palabra de Dios, cuando oímos a Jesús y sus enseñanzas, eso nos llenará de paz verdadera y de un sentimiento de noble esperanza que no se desarraigará tan fácilmente, aún ante el contexto más lúgubre que podamos enfrentar. Escuchar a Jesús debe ser la prioridad de todo creyente y debe ser el deseo más profundo. En segundo lugar, la reacción del hombre prudente ante la adversidad es que practica las palabras de Jesús. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. El hombre prudente que en medio de la adversidad sale victorioso, no solo se contenta con oír las enseñanzas de Jesús y su palabra, sino que también las pone en práctica. Porque finalmente es eso lo que define a un verdadero discípulo del Señor Jesús. Encarnar las palabras de Jesús no es teorizar conceptos ni memorizar versículos, no es tener una noción religiosa de la vida, sino que es mucho más profundo. Practicar su enseñanza es evidenciar el carácter de Cristo en el momento de mayor tensión, en la adversidad más dura, es evidenciar el carácter de Cristo en nuestro interior. Es tener además un corazón voluntarioso a obedecer a Dios. Aunque veas que todos a tu alrededor están hipotecando la fe y los principios de la palabra de Dios por seguir la corriente del mundo. Escuchar su palabra y hacerla carne en tu propia vida es, entre otras cosas, como también lo dice el Sermón del Monte, es amar a los enemigos, es perdonar las ofensas de los demás, es servir a otros sin buscar el reconocimiento, pero también es cultivar una vida de oración, buscando su reino y su justicia por sobre todas las cosas. El énfasis de la conclusión del Sermón del Monte es la seguridad en medio de la adversidad. Y justamente la comparación de esta declaración de Jesús sobre el hombre prudente en la adversidad es que edifica su casa sobre la roca. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. El hombre y la mujer que escucha y pone por obras las palabras de Jesús es comparado con quien edifica sobre un fundamento firme. Lo que da seguridad a un edificio es su fundamento. Si el fundamento es firme y es sólido, entonces ante la adversidad más dura, la casa podrá permanecer en pie. Por eso, la comparación es tan oportuna e instructiva. Quien construye su casa sobre una roca no estará exento de enfrentar lluvias, ríos y vientos que vengan sobre su vida, pero estará seguro sobre la roca. Jesús se le compara con la piedra que desecharon los edificadores. En Hechos capítulo 4 verso 11 dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Dónde estamos construyendo nuestras vidas? ¿Es Cristo nuestro fundamento? ¿Podemos estar seguros en medio de la adversidad? Piensa un momento. Si has escuchado a Dios y has practicado su enseñanza, entonces estás edificando sobre la roca. Si es así, seguramente recordarás aquella vez donde Dios te libró de la adversidad. Recordarás cuando los vientos golpearon tu vida, pero aún así
permaneciste en pie. Recordarás cuando quizás pensaste en rendirte, pero aún así Dios estuvo a tu lado y te levantó. El hombre insensato ante la adversidad, dice Jesús, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. El fin del hombre insensato no se compara ni en un ápice de aquel que es prudente. Dice Jesús que será grande la ruina, será grande su ruina, la ruina de aquel que hace oídos sordos al mensaje del Evangelio, que no escucha, o más bien que no practica la palabra escuchada. Y el mismo recurso comparativo es el que utiliza Jesús para aquellas personas que oyen el mensaje pero que no lo practican. Son comparados a quien edifica, en este caso, sobre la arena. El hombre insensato ante la adversidad escucha a Cristo. Dice Jesús, pero cualquiera que me oye estas palabras, está exactamente en el mismo escenario previo del hombre prudente. Ambos escuchan a Cristo. El hombre insensato también tiene la oportunidad de oír el mensaje del Evangelio. El mensaje práctico del Evangelio es sembrado para ambas audiencias. Pero finalmente la decisión de qué se hará con las palabras escuchadas será completamente personal. En segundo lugar, el hombre insensato ante la adversidad no practica las palabras de Jesús. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. John Wesley habló de los tres estados del género humano: el estado natural, el estado legal y el estado de gracia, basándose en el capítulo 8 de la carta de Pablo a los romanos. Posiblemente esta clase de persona que oye pero no practica la enseñanza de Jesús se ajusta a ese estado legal de una persona, donde hay cierto temor de Dios, pero no hay amor ni hay devoción por su presencia. La persona está despierta, sabe lo que es malo y sabe lo que es bueno, pero vive lleno de temores y de dudas por no poder ajustarse a las normas que Dios ha establecido. Quien vive de esa manera cargará con un gran peso de ansiedad, de frustración y de mucho dolor, el cual no se puede aplacar por los propios medios. Quien oye pero no practica las enseñanzas de Jesús, Él le compara con un hombre insensato que edifica su casa sobre la arena. Y justamente, dice Jesús, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Las dos acciones anteriores son ejemplificadas en un estado de vulnerabilidad ante la adversidad. Muchos están construyendo sobre la arena de la duda, la arena de los temores, la arena de la independencia de Dios, de la vanidad, del orgullo y del egoísmo. Sin saberlo, hay personas que han recibido la palabra de Dios, pero la han desoído y se han precipitado voluntariamente a un abismo de ruina. Otros se han tornado orgullosos en extremo y se han olvidado de las promesas de Dios y de su palabra reconfortante. El escenario del hombre insensato en la adversidad es de gran ruina. Si estamos sobre la roca, en medio de la adversidad, entonces eso es señal de que su palabra habita en nuestros corazones. Y como lo decía muy bien el apóstol Pablo, que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor,
con salmos y con cánticos espirituales. Es esa palabra enraizada en nuestro interior la que nos mantendrá seguros en medio de cualquier adversidad. Que Dios les bendiga.